Estoy revisando acá. ¿Salimos, no salimos? Sí, Ahora sí estamos en vivo. Hola a todos, listos. bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos la Idea. Oye, muchas gracias, disculpen la demora. Bueno, tuve un problema de reuniones al final me atrasé, pero ahora estamos con Rodrigo. Rodrigo se contactó al canal a Sigamos la Idea. Acá abajo pueden ver en el banner el correo. Y reitero, el objetivo de este canal siempre es el mismo, es si tú tienes una idea y la quieres compartir con el mundo, contáctate con nosotros y programemos algo, salimos al aire y expones tu idea. Y el objetivo es que todos podamos seguir tu idea, pues, seguir tu onda, seguir tu volada y poder entretenernos un rato, aprender algo, ¿por qué no? Reír y al mismo tiempo tener tema para poder compartir, para pasar esta pandemia fome. Ahora estoy con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Germán, ¿y tú cómo estás? Súper bien. Oye, ¿cómo lo has pasado en esta pandemia? Muy aburrido, todo lento. Sí, ya solamente quiero que pase todo esto y volvamos a la cotidianidad, po. Exacto, A la tal ansiada cual. cotidianidad, salir más, no estar tan encerrado con los problemas mentales en la casa. Ese es Igual un cansa, temazo. pues, sí, es un temazo el tema del salud mental, estar acá encerrado, así que hace falta salir. Yo no soy callejero, yo me he sentido muy mal acá encerrado, en realidad. Muy mal encerrado. No, la verdad es que Sí. Yo soy muy callejero Ya. ¿Te y la afecta verdad más es que entonces? sí, la verdad igual tengo como buena resiliencia en ese sentido, pero Ya. sí, igual de repente te volví un poco loco, querés salir a algo, Exacto. hacer algo distinto. No sé, igual hay hartos rubros que están complicados, por ejemplo, yo no sé de aquí a cuándo vuelva al cine, por ejemplo, es un temazo ahí Ya. también que es súper complejo. Pero hoy en día tenemos, oye, disculpa que me están, mira, son como 2 minutos en que llegan WhatsApp, llega de todo porque llegan notificaciones. Bueno, estamos con Rodrigo Bustos. Él es, bueno, la verdad es que él es historiador de vasta experiencia. Él se contactó con nosotros y él, a lo que nos convoca hoy día, que son las campañas del terror. Como hoy es miércoles, estamos dejando hoy para este día un programa, un segmento que le hemos puesto el late de nosotros, que significa que es un programa nocturno de conversación donde podamos seguir una idea, pero un poco más serio a diferencia del día sábado, que ya es más tonteo. Pero hoy día las campañas del terror, Rodrigo nos va a exponer un poco sobre lo que ha vivido Chile en este sentido, tiene algunos ejemplos o casos de uso que se les llama, del siglo XX, del siglo XXI, y la verdad es que su expertise y experiencia nos va a permitir comprender un poco de qué trata todo esto. Cuéntanos antes de entrar al tema, Rodrigo, ¿cómo te ha tocado a ti vivir este periodo profesionalmente hablando? ¿Está más complejo? ¿La pandemia te ha afectado un poco profesionalmente? Ya supongo que ya es más complicado hacer charlas, asistir a seminarios, hacer ponencias. Claro, o sea, en realidad, independientemente de la pandemia, ser historiador en Chile o cualquier otro país, yo creo, es complicado. O sea, el campo laboral es súper reducido. Sí, No, o sea, ahora más que nada, al menos en Chile, lo que se prioriza es el campo técnico profesional, no claro. tanto el intelectual, el humanista, ¿no? Ahora como que eso ya como que está a segundo plano, digamos, pero yo estudié historia por un tema más que nada de, digamos, de vocación, y yo estoy ahí firme con lo que es la historia porque me gusta, y por eso estoy con el blog del neo historiador, de lo que habla la historia de América Latina. Exactamente, mira, respecto a lo que tú mencionabas primero, primeramente, claro, yo comparto contigo, acá en Chile lo hemos conversado en varios programas, Chile está como preparado principalmente para ingenierías y áreas de salud, la verdad, el resto de áreas está Sí. bien tirado. A mí me da lata porque hay mucho talento y ese es también el objetivo, que podamos descubrir estos talentos y puedan darse a conocer. Tú me hablabas de un blog que es el que tenemos acá abajo. Sí, esa es la dirección, sí. Déjame compartir acá para ver si nos puede ir contando un poco del neo historiador Outsider. Acá está, se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Claro, Esta es la portada. sí, yo hice ese blog hace 4 años atrás, y con el tiempo decidí incluir a Claudio Palma, que hace unos meses atrás puso en el otro canal del Sí, Sin Copyright Chile, sí, sí. y
Bueno, la idea de promocionar este blog es difundir el conocimiento histórico de América Latina, principalmente, pero en un modo así fácil, digamos, para el lector, principalmente para el lector común, no tanto para el lector intelectual, académico, con muchos tecnicismos, sino que más que nada para el lector común, para que vaya entendiendo. Como ven ahí, en el último publicación que yo hice, lo hice en método ranking, o sea, para que la gente vaya, cuente la historia en modo moldeado, no así como un testamento entero, así, de palabras Sí, complicadas, para que la gente no entienda, no. La idea es escribirlo en fácil y conciso, breve, sintético. Eso es muy importante. Yo siempre le he dicho eso al Claudio, de que tiene que escribir así, para que la gente vaya sintonizando con nuestro blog, con lo que publicamos. Pero, digamos, últimamente yo he estado escribiendo más que nada historia de Chile. perfecto. Lo que más ha pegado últimamente historia de Chile, pero si tú ves el blog, tú ves todas las publicaciones que tenemos, que son más de 70, eh, habla más que nada de América Latina. Pero las últimas publicaciones son más que nada de Chile y, y lo que habla el blog en sí es la historia del siglo XX, principalmente. A veces nosotros Perfecto. no salimos de protocolo y, por ejemplo, hay una publicación por ahí No, de esta la... te quería comentar esta ¿Sí? publicación, Vale. Rodrigo, que son los 10 Sí, rostros civiles más siniestros de la dictadura de Pinochet, sí, que tiene acá un detalle claro. que la rompió este ranking. Claro, sí, el segundo más visto de todo el blog. El segundo más Perfecto. visto de todo el blog, así que provocó mucha polémica todo el tema. Sí, no, de hecho tenemos acá, bueno, está Hernán Brígida, y hay obviamente una razón rápida que eso ayuda mucho para las personas que no somos del rubro, ¿no? Y muy difícil que nos leamos un libro completo para entender todo el razonamiento del proceso histórico y para poder concluir, pero para el civil normal, la conclusión es muy útil también para entender nuestra historia y poder entender los procesos que estamos viviendo como país y poder entender por qué estamos hoy como estamos en lo positivo y en lo negativo, ¿sí? Esto Exacto. es para los dos lados. Mira, José Jurasek, Hernán Cubillos, mira, Julio Poncelerú, Claro, Michael obviamente ese Townley. ranking es discutible, o sea, no es la verdad, la panacea, la verdad absoluta, digamos, sí, totalmente discutible. Perfecto. Sí, es No es que yo discutible, sea dueño, no es que yo pero sea lo dueño de la importante es verdad. pero lo importante es que hay una propuesta Exacto, y por qué no, en los comentarios del blog también está la posibilidad de poder dar tu opinión y poder compartir tu punto de vista, que también, de hecho, de la discusión nace y emerge el verdadero conocimiento, que eso es lo que a mí más me gusta. Oye, Rodrigo, y cuéntanos un poquito más del tema. Ya pensando un poco. Ah, pero espérate, antes que entremos en el tema, oye, se me ya, había pasado sí. acá. Mira, está Jopek. ¿Cómo está? Ah, ya. Perdón, Jope. Hola, Mira, Jope. mira. Sí, ¿cómo estamos? Mire, y ¿Qué tal, le qué metí un tal? comentario, así que muchas gracias. También está Ya. acompañándonos con nosotros Claudio Ah, Palma. sí, Y está con nosotros también Jorge Luis Borges. Muchas gracias, Jorge. Y también está Andrés Berríos con nosotros, que nos saluda. Buenas noches. Buenas, buenas. Rodrigo, cuéntanos un poco para ir entrando en el detalle, esta recopilación que tú hiciste de dónde nace, por qué la quisiste hacer y principalmente qué es una campaña del terror, antes de entrar en el detalle. No, yo no tengo idea. ah, tú te refieres al tema de la campaña del terror. ¿Cómo nace la campaña? O sea, ¿cómo nace mi idea de escribir Exacto, de hablar sobre la campaña del terror? O sea, exacto. primero que nada, este tema lo escribí en el mismo blog que está abajo, que está el blog del neohistoriador. Ujú. Eh, entonces, ¿cómo cómo nació? Por la misma contingencia, pues, obviamente, la misma Ya. contingencia me llevó a escribir sobre la campaña del terror. Y Esto habrá empezado tal vez con la elección de Piñera o estallido social como tal o ya etapa pandemia. no, después del estallido social a mí se me ocurrió escribir sobre las campañas del terror y ya en pleno proceso constituyente ahí lo fui armando. Y me daba cuenta que Perfecto. en internet no se ha escrito mucho sobre ese tema. Sí, Se ha escrito súper poco, al menos con ese concepto, campaña del terror, con ese eslogan, claro. digamos. Claro, yo lo Sí, único que he logrado ver, pero es más que nada desde el punto de vista publicitario, fue el documental del sí y el no y cómo se sí. construyó, que estaba muy bien hecho, pero toma más que un punto de vista histórico, lo toma de un punto de vista de marketing, tal vez de publicidad, que es muy interesante también si te Sí, gusta la exacto. publicidad. Sí. Es muy atractivo porque habla de la creatividad y de la innovación, a raíz de procesos históricos vividos. ¿Y cómo se define entonces una campaña del terror, Rodrigo?
Bueno, al menos en mis temas que yo voy a tocar, las campañas del terror se pueden definir como campañas comunicacionales campañas comunicacionales, ya sea en periódicos, en medios de comunicación como la televisión, la radio, para, para concientizar, digamos en palabras coloquiales, como para Sí, asustar a sí, la gente, no sé, no sé cómo perfecto. decirlo. No, te Es entiendo, como para moldear la conciencia ya, colectiva, no sé, algo así. entiendo. Es como para dirigir una opinión Exacto. pública y conceptualizarla. Claro, son estrategias de propaganda, digamos. Ya. Y Yo, obviamente que bordean la falta de la ética, claro, exacto. Sí. o traspasan la falta de la ética como tal. Exacto, sí, sí, exactamente. Entonces Perfecto, me gustaría presentar 5 hitos de la campaña del terror en Chile, perfecto. ¿Y cuál sería, al menos desde el siglo XX, y los tienes ordenados del mejor al peor o en términos temporales, el más antiguo al más moderno? en términos cronológicos los tengo ordenados, Perfecto. ¿Cuál cronológicos. sería el primero que Bueno, nos quieres presentar? bueno, yo diría que el primero, el menos conocido de todos, que sería la guerra de Don Ladislao. La guerra de La Don guerra, Ladislao. sí, exacto. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Ladislao Errázuriz era un ministro de defensa, en ese tiempo llamado de guerra, ministro de guerra, del gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Juan Luis Sanfuentes fue un presidente de Chile que gobernó del año 1915 a 1920. Entonces la guerra de Don Ladislao ocurrió a fines del gobierno de Juan Luis Sanfuentes, digamos en el año 1920, a meses en la campaña electoral en la campaña presidencial electoral de 1920, en el que competía Luis Barros Borgoño con Arturo Alessandri Palma. ¿En qué consistió esto? La guerra de Don Ladislao, en un montaje político-militar de que supuestamente Bolivia y Perú no estaban moviendo tropas para invadir Chile. Entonces, Perfecto. se comprobó o sea, la fecha, que la Federación de Estudiantes de Chile y grupos sindicalistas descubrieron este montaje político-militar para desviar la atención, para incentivar el chauvinismo, el nacionalismo, pero habían como, digamos, como argumentos, habían como antecedentes como para que la gente creyera eso, digamos. El, Primero que nada, Bolivia había interpuesto en la Sociedad de Naciones, había demandado a Chile, no recuerdo bien, por ahí lo tengo anotado, Sí, sí. había demandado a Chile en la Sociedad de Naciones por su condición de país mediterráneo. ¿En qué periodo histórico estamos hablando? El Esto año fue 1920, 1920, o sea, estamos hablando que hace 100 años, ya hace exactamente 100 años y ya estamos hablando que ya, bueno, ya había pasado la guerra del Pacífico hace rato, ya había pasado también la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 18, exacto, y estábamos en los últimos eslabones de la época más liberal en términos económicos, donde ya empezaron a crearse los bancos centrales en Estados Unidos, y todo esto en la claro, precrisis del 29, pero acá en Chile. claro, claro, exacto, 1920, hace 100 años atrás, yo diría hace casi 100 años atrás. Sí, sí, eh, Bueno, o sea, a los pocos meses se descubrió que era un montaje absurdo, o sea, era solamente para desviar la atención, como dije, y para incentivar el nacionalismo. O sea, muchos grupos nacionalistas de ultraderecha, que eran veteranos de la Guerra del Pacífico, se fueron fueron al norte a hacer guardia, digamos, para sí, esperar sí. la guerra con Bolivia y Perú. O sea, se descubrió que era un vil montaje y, y ojo, también esta estrategia era para que Arturo Alessandri no saliera elegido presidente. Ojo, era para que no saliera elegido Ese era el presidente. ¿Por objetivo. qué? Sí, ese era el objetivo de la guerra de dos lados. ¿Por qué no quería que saliera elegido presidente Alessandri? Por su programa reformista, digamos. La idea de Sí, conciliar el capital y el trabajo, crear leyes sociales, más leyes sociales de lo que se habían aplicado hace 5 años atrás, etcétera. Y, perfecto, y perfecto. Arturo Alessandri en ese tiempo era víctima, era como el chivo expiatorio de esa época. Le decían, no sé por qué era así exactamente, pero le decían el vendido al oro peruano, le decían en ese tiempo. Pero El bueno, vendido. el vendido al oro peruano. Entonces todas estas cosas como que desvían la atención, pues, o sea, Arturo no. Alessandri Palma o Rodríguez, a mí siempre se me No, confunde, Palma, sí. el padre. Palma, Arturo Alessandri Palma. ya.
El otro Perfecto. era Jorge Alessandri Rodríguez, él era el hijo. Al Correcto. cura Alessandri Palma le decían el León de Tarapacá porque él fue senador por la zona de Tarapacá, pues, digamos, y él porque era un orador, era como, era un líder populista, digamos, digámoslo en palabras simples. Entonces como que movía mucho las masas, digamos. Exacto, mira, acá estamos Ahí viendo está. unas Sí, pocas imágenes de Arturo Alessandri Palma, vivió todo el periodo de lo que es la Constitución del 25, como tú decías, el León claro. de Tarapacá. León de Tarapacá, claro, sí, le decían el León. Y a Ibáñez le decían el caballo Ibáñez. Que era el Claro. otro líder, era el otro caudillo, pero en el sentido militar, pues él era el civil. En ese tiempo había una guerra, ya estábamos saliendo ya de la etapa, bueno, la fusión liberal-conservador es casi de finales del 1800, que cuando se une el Partido Liberal con el Partido Conservador. ¿En esta época el espectro político estaba muy polarizado o Mm, todavía había mucho conservador, el conservadurismo chileno era fuerte, de fuerte presencia? En términos prácticos, yo diría que no estaba tan polarizado, digamos. Ya, Em, no lo veía tan polarizado porque más que nada había un régimen parlamentario en donde el poder legislativo tenía mucho más poder que el ejecutivo, digamos. No sé, no le veo mayor polarización en la época, a pesar que había una creciente ebullición social con los movimientos obreros, con la demanda de leyes sociales, de protección al trabajo, etcétera, por la demanda por vacaciones, por descanso dominical, etcétera. O sea, en realidad, en términos políticos estrictamente no lo veo tan polarizado, pero sí una ebullición social importante, digamos. correcto. Recordemos que en 1912 se había creado, o sea, para los Situar. partidos reformistas, digamos, del siglo XIX no tenían mayor trascendencia, diría yo, el Partido Democrático, el Partido Radical, el Partido Social Obrero, que después fue el Partido Comunista, no le veo mayor trascendencia en lo político, al menos en esa época. Perfecto. Oye, mira, tengo algunos comentarios acá de algunos chicos. Bueno, según Carlos Gallardo también. Hola, muchachos. Y Ya. bueno, referente al blog, al parecer Claudio nos dice, hay que hacer un segundo ranking con los Chicago Boys de Castro, Ladger, Katz, etcétera. Bueno, es Puede ser, algo más específico, la verdad. También claro, está con sí. nosotros Glenda Ayala, que también nos está mandando un saludo. Hola, Glenda. Y también nos cuenta un poco una Ya. precisión, o Sí, sea, una exacto. precisión puntual, que dice Claudio Palma, ahí el verdadero enemigo del conservadurismo era Recabarren, pero la prensa se obsesionó con Alessandri porque tenía verdaderas opciones de ganar las elecciones. Y las ganó, pues, Finalmente, justamente. finalmente las ganó, finalmente la Claro, ganó. las ganó. Y fue una Dice, elección súper reñida con Barros Borgoño, o sea, un tribunal de honor tuvo que solucionar ese empate técnico que había entre los dos y al final eligieron a Alessandri. perfecto, Pero la FECH pagó muy caro el tema de la acusación contra esta guerra ficticia de toda Ladislao, porque la sede de la FECH en ese tiempo, en 1920, fue asaltada y hubieron dirigentes de la FECH que estuvieron presos, digamos. Que no recuerdo el nombre de un dirigente. no, pero se entiende, correcto. ¿Sí? Estuvieron y tuvieron esta opresión. Y en ese sentido, bueno, esto desencadena también una nueva constitución para Chile, la del 25. Sí, exacto. La de Eh, 1925, sí. Acá se ha dicho que nunca se ha hecho en Chile una constitución realmente popular. Esta también fue como desarrollada por la élite política e implementada a la fuerza, entre comillas, o sin preguntarle a nadie, porque no sé si hubo fuerza, pero sin preguntarle a nadie. Sí, fue implementada por la élite política, digamos. Primero que nada, se había formado una asamblea constituyente autoconvocada de asalariados intelectuales, como dice Gabriel Salazar, el historiador Gabriel Salazar, y Arturo Premio Nacional de Alessandri. Historia. ¿Cómo, perdón? Premio Nacional de Historia, Sí, Gabriel el Salazar. año 2006, exacto, sí. Eh, Alessandri, en términos prácticos, traiciona este movimiento constituyente autoconvocado y convoca a una comisión grande y comisión chica, en el cual están los principales partidos políticos involucrados para redactar una nueva constitución, digamos. Perfecto, Esta nueva constitución se plebiscitó, pero la gente que participó en el plebiscito, de lo que estaban habilitadas para votar, votó menos del 50%. correcto. Entonces, está muy lejos de ser democrático, digamos.
Claro, claro. Y en ese aspecto, haciendo un paralelo con hoy, pensando en las elecciones presidenciales, por ejemplo, que hoy en día están todos los mayores de edad habilitados para votar, pero hay más gente que no vota que la que vota. Eso también en términos históricos se considera como, no invalidado, pero tal vez poco, o sea, evidentemente poco representativo, pero se considera como una invalidez democrática. Invalidez democrática. O sea, depende de lo que consideremos democrático. O sea, siempre la palabra democracia la he considerado como ambigua, es como interpretativa, polisémica, como que está como. Siempre yo utilizo la palabra legitimidad. O sea, para mí la ¿Ya? legitimidad es como súper subjetivo. O sea, no sé si la palabra invalidez democrática, sino que más que nada con poca Poca legitimidad, legitimidad digamos. como tal. Exacto. Perfecto, Por lo perfecto. tanto, el Ah, o sea, sistema político electoral actualmente está muy. deslegitimado. No, claro, pero ¿por qué está deslegitimado? Porque tiene poca credibilidad, justamente. Perfecto, perfecto. Sí, o sea, El sistema mismo, cómo está conformado claro, por dentro. para las personas que nos escuchan, la diferencia, bueno, se la preguntó un abogado una vez, la diferencia entre legal y legítimo es que algo legal es lo que dicta la ley. Exacto, Por sí, ejemplo, la esclavitud antiguamente era legal, pero en claro, términos de derechos humanos es no es ilegítimo. legítimo, claro. Exactamente, aunque todavía no existían los derechos humanos en esa época, como, o al menos cuando empezó, que era antes Claro. del siglo XX. Y esta campaña del terror, después, el siguiente salto en el tiempo, a dónde nos dirige? Bueno, yo diría como 50 años más. ¿Ya? El año 1970, me salté harto años. El año Perfecto. 1970, en las elecciones presidenciales de 1970, en el ¿Ya? cual competían a Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana, Jorge Alessandri, ahora sí, el Alessandri hijo, ¿Sí? Jorge Alessandri Rodríguez, que ya había sido presidente en ese tiempo, que era candidato por el Partido Nacional, que ahora sería como Renovación Nacional, el equivalente ideológico, y estaba Salvador Allende, que era de la Unidad Popular. Entonces, la Correcto. campaña del terror en ese tiempo, bueno, esto es más conocido más que nada por el público, diría yo. Simplemente consistía en una operación. Bueno, en ese tiempo, tú anteriormente me preguntaste si en 1920 había polarización política. Yo te diría que en el 70 sí había. Ya. Sí había polarización política. Eh, bueno, en Había realidad fracturas sociales. venía bien, bien intenso de los años 60. Sí. Eh, bueno, la campaña. Tendrá que ver esto con la implementación de la, ¿cómo se llama? La reforma de la repartición de tierras, que al principio fue Sí, de la iglesia, después del Estado y después con privados, que ahí quedó el desastre. claro, claro, sí, claro, la La reforma reforma agraria, agraria. claro, curiosamente impulsado desde los Estados Unidos hacia América Latina Sí, digamos, para que América Latina no se convirtiera en una segunda, tercera, cuarta Cuba en claro. sus países respectivos, digamos, pero era como una reforma agraria, digamos, es como para Sí. evitar el mal menor, digamos, para Estados Unidos. Yo lo que una vez leí es que desde Estados Unidos se está impulsando esta reforma agraria, que llegó obviamente a los países latinoamericanos, netamente para aumentar la productividad de los terrenos que no se estaba, no- que se estaban, básicamente se tenían desperdiciados. Que poco a poco, obviamente, el objetivo final siempre fue que nosotros fuéramos el abastecedor de recursos naturales para Europa, que venía una Segunda Guerra Mundial de devastación total. ¿Te parece a ti también que ese tenía un enfoque económico o más político que económico? No, mucho más político que económico, a mi juicio. Perfecto. Mucho más político. O sea, como dije, en ese tiempo había mucha polarización, recordemos el contexto global, pues la famosa Guerra Fría, pues, o sea, Sí. Estábamos lo en que plena era, Guerra Fría todavía. exacto, sí. O sea, se reflejó eso mucho en Chile y yo te diría que se reflejó primeramente, bueno, es un tema de discusión con el tema de la ley maldita contra el Partido Comunista, en el gobierno de Gabriel González Videla y en el cual traicionó al Partido Comunista, siendo del Partido Radical, etcétera. Entonces, bueno, esta campaña del terror consistía en una campaña comunicacional en los medios de comunicación, de que si salía Allende, íbamos a ser un satélite de la Unión Soviética. Incluso en el Mercurio hay un, hay una portada, creo, que donde hay un tanque soviético diciendo
ustedes no lo creían, pero acá los soviéticos nos van a invadir, acá hay un tanque soviético afuera de la moneda, entonces como que en ese tiempo era fácil creer esas cosas, o sea, la gente había mucho más analfabetismo, mucho menos educación, ahora la gente mucho más informada. Entonces en ese tiempo Claro, la campaña de terror era mucho más efectivo que ahora, diría yo. correcto, Entonces, correcto, porque no claro, hay no hay internet, o sea, no hay cómo validar esta información de ninguna forma. Hoy en día uno claro, se pilla rápido la información con internet. Y en ese claro, aspecto, esta campaña del terror venía desde. Yo entiendo que estaba el polo Allende, pero el polo opuesto se fracturó. Entre Radomiro Tomic y. ¿Cómo se llama el otro candidato? Jorge Alessandri. Alessandri. Se fracturó y en ese sentido la campaña del terror provenía desde el bloque Alessandri, desde el bloque Radomiro, desde dónde venía como el origen de esa. O era algo más elite, a nivel de elite. No, principalmente de los sectores del Partido Nacional y todo esto estaba financiado por la CIA. De los años 60 querían que Allende no saliera elegido presidente. Eso está más que claro. Están los archivos desclasificados en la CIA, la Comisión Shears. Se pueden ver ahí la financiación, principalmente el Mercurio. El Mercurio, el principal diario conspirador contra Allende, o sea, en impulsar la campaña del terror, no solamente en el gobierno de Allende, sino que mucho antes. Incluso yo hice un trabajo de ese tiempo, o sea, de analizar de investigar y analizar el discurso del Mercurio durante la Unidad Popular. Es muy curioso. Mira, volviendo al tema de lo que quería hacer Allende. Antes Sí, de que dime. lleguemos, antes de que nos descubramos lo que quería hacer Allende, tengo algunos comentarios. Está muy activo Claudio Ya, Palma. Nos dice: la estrategia más célebre fue la de Patria y Libertad, que sostenía que de ganar la UP habría una invasión soviética. El sí, MAPU sostenía, en cambio, que una parte importante de la UP tenía el programa socialista del gobierno checoslovaco, que fue aplastado precisamente por la invasión soviética del 68. claro. También aprovecho de continuar. Dice: en la guerra de Angola del año 76 se vio el poder de fuego real que tenía Cuba al punto que pudo combatir a las fuerzas coloniales de Angola y Sudáfrica al mismo tiempo. Es decir, si la UP hubiese estado asesorada por Cuba, hubiese tenido resistencia real. Y Ah, para claro. cerrar el último punto, nos cuenta que Radomiro Tomic era Sí, la ala izquierda de la DC. Bueno, le dice a la izquierda porque la DC tiene un origen más de derecha como sí, partido. sí, exacto. Después hizo un tránsito hacia la centroizquierda, que, bueno, y por eso también popularmente le gritan amarillo, le gritan de ese tipo de cosas, esos calificativos. Y de hecho estuvo exiliado un tiempo en Cuba, Radomiro Tomic. Nos comenta Claudio. Sí. Disculpa, Rodrigo, ahora sí, coméntanos nomás. No, a propósito del comentario de Claudio Palma, recordemos que la izquierda cristiana y el MAPU provenían de la democracia cristiana, sectores inconformes de lo que había hecho Frei Montalva en el gobierno Claro, anterior. Entonces, como que la democracia cristiana como que entró en crisis, o sea, como que la revolución en libertad que quería Frei Montalva, como que no hay una satisfacción ahí en sectores sociales o políticos. En otras palabras, la revolución de la libertad como que no convenció a bien poca gente en realidad. Bueno, correcto. sí, Sí, claro, volviendo a la campaña del terror, mira, se decía en ese tiempo que la UP realizaría quema de iglesias. Hay un ya, problema ahí con el tema religioso. Enviaría a los niños a Cuba para adoctrinarlos. ya, Tercero, la usurpación de casas en el barrio alto. Habría una usurpación de casas en el barrio alto para dársela a los obreros. ya. Cuarto, como dije yo y el Palma, nos ocuparía el ejército soviético. Quinto, habría una uniformidad al vestirse, al igual que los chinos, O sea, al igual que en China. todos estos son hechos falsos, que eran netamente para cambiar la mentalidad popular. Claro, eran rumores, digamos, que salían en los medios de comunicación, estamos hablando del contexto de la elección presidencial del Exacto, 1970. exacto, Claro. exacto, exacto. Había una insinuación de fusilamiento de los opositores políticos de Allende. Cuando Allende fuera presidente, habría una fusilación. Recordemos que en ese tiempo en las paredes había muchas paredes que decían a su paredón, queriendo decir que a los sectores, como se decía en ese tiempo, los sectores momios, se le va a fusilar cuando salga Allende, digamos.
hubo apoyo, hubo financiamiento y apoyo logístico de la CIA a la oposición. Eso está más que claro. Como yo dije anteriormente, Sí, uno puede ver los archivos desclasificados de la CIA, la Comisión Church del Parlamento norteamericano, etcétera. En ese tiempo, ya, digamos, sí, eso más que nada sería el perfecto. segundo caso. No O sé sea, si o hay sea, alguna pregunta. sí, o sea, en ese, bueno, todas las preguntas por favor escriban en los comentarios, pero mientras tanto te puedo comentar que el tema del año 70, la sociedad estaba, porque puedo entender la polarización política, pero la sociedad también vivía una polarización, estamos hablando previo al año 70, o sea, hasta Sí, la elección del año 70. Había una fragmentación y eso tiene que ver por la segregación. En ese tiempo yo recuerdo que la pobreza era bien transversal en Chile, en las cúpulas de élite, estamos hablando que los típicos ricos eran de verdad muy pocos comparado con el resto, o sea, la mayoría era netamente más o menos equitativo en la distribución socioeconómica, no había tanta segregación porque había mucha pobreza en Chile, obviamente, pero en ese aspecto igual había una polarización social con respecto a lo político. a ver, ¿cómo no entendí la última pregunta? Si la sociedad de verdad, por ejemplo, se agarraba en la calle por diferencias políticas, ellos, la Claro. sociedad captó esta polarización política y empezaron a diferenciarse entre ellos en ese tiempo, o había más ignorancia tal vez y No, seguían. claro. Una cosa es ver el documental La Batalla de Chile, o sea, uno ve una conciencia de clase, digamos, que, o sea, por eso digo, pues, o sea, los sectores momios no eran solamente los sectores de derecha políticos, sino que eran los sectores de derecha sociales, los del barrio Correcto. alto, digamos, sectores medios, digamos. Entonces, como dije, ese documental La Batalla de Chile es como súper largo en realidad, en total dura como 5 horas los tres volúmenes. No, uno ve ahí incluso uno ve un proceso de incubación de como una conciencia social que va más allá de la conciencia de militancia política, porque uno veía en los cordones industriales que eran, digamos, esta agrupación de empresas, industrias que se organizaban territorialmente para formar un sindicato, digamos, que era muy distinto a lo que era la CUT, digamos, la burocracia de la CUT. Entonces, había como una conciencia social que iba más allá de una conciencia de militancia, por ejemplo, en la democracia cristiana, como decía. Sí, sí. Había, había muchos militantes de la democracia cristiana que eran militantes, pero tenían mucha conciencia social. Por lo tanto, no se fueron a los paros patronales, a los paros de la industria que invocaba la oposición al gobierno de Allende, digamos. Correcto. Oye, mira, tengo algunos comentarios acá. Nos dice, bueno, dice Catalina, bienvenida. Nos dice, era mentira que mandaban a los niños a Cuba, porque no alcanzaban los marxistas, se los comían antes. Claro, que era como el típico concepto Sí, que se hablaba en ese tiempo de campaña del terror. También nos claro, comenta Claudio, nos dice la campaña sí, del Fiducia. sí, pues, También fue claro. importante al vincular a Frey con Kerensky, el antecesor reformista de Lenin en Rusia. Es decir, para el ultraconservadurismo católico, Frey era la plataforma para una revolución bolchevique. Claro, Y, exacto. también tenemos acá a Catarina que nos dice, no hay que olvidar que el viaje de Fidel y el hecho de que se quedara un mes en el país sirvió para que la derecha hiciera una campaña sobre que Allende quería hacer una segunda Cuba acá en Chile. Bueno, Sí, eso ya es posterior sí. a la elección. No, ese eslogan se nombra mucho hasta el día de hoy, la segunda Cuba en América Latina, sí. Es que en realidad lo que era Allende sentido, en el sentido de construir el socialismo era muy distinto a los socialismos en el mundo, o sea, porque Estados Unidos no quería un ejemplo de socialismo, digamos, en democracia, que es un concepto discutible, obviamente, pero no quería ese ejemplo para América Latina, digamos, Claro, para que se esparciera para otros países, digamos, ese ejemplo. correcto, correcto. Y ya el tercer ejemplo de campaña del terror, ya a dónde nos lleva este viaje. Ya pasamos de la elección de Allende, entramos llegamos yo supongo que vamos a llegar a Pinochet, no sé si al ejemplo del sí y el no, o antes, no lo sé. No es tanto, no vamos a viajar tanto, 3 añitos nomás, 3 años. Ya, 3 añitos nomás, ya, 3 años nomás, sí. un viaje corto. Sí, cortito nomás, cortito. Ya. Sí, mira, sí, esta campaña del terror se llama Plan Z.
Plan Z, que yo lo llamo como el mito fundacional de la dictadura. ¿Ya? La historia Perfecto. fue como el argumento, la gran justificación del golpe de Estado, digamos. Porque no tenían un argumento, o sea, ¿por qué inventan no sé, inventan un plan Z que hasta el día de hoy muchos, digamos, funcionarios de la Junta Militar reconocieron que fue un montaje, que fue totalmente mentira? El propio Lee, el año 2001, en un programa del 4, reconoció que el plan Z fue mentira, fue un montaje. Claro, ahí en la pantalla vemos un libro, mire, Germán, pues ese. Sí, Acá este libro, yo lo tengo, yo mismo lo tengo, yo tengo el privilegio, acá está, tengo el privilegio de tener este libro antiguo del año hay que tener, 73, hay que tener el cuidado con mismo la palabra libro. privilegio. Hoy en día está muy manoseada la palabra privilegio, pero te entiendo, te Claro, entiendo. no, una Te forma de entiendo, decir, po, una forma no, de te decir. entiendo, te Claro, me entiendo. refiero a que tengo una cosa, un libro tan antiguo que no cualquiera lo tiene, o sea, pues no cualquiera lo encuentra hasta el día de hoy. Este es original, ¿Ah? original del año. ¿De qué año me dijiste que lo Del tenías? año 73, Uf, noviembre del año 73. Y ese libro, como dice ahí, se llama La experiencia socialista chilena, claro, Anatomía de un mito, que es la segunda edición de la editorial Zigzag. Arriba dice Zigzag, arriba, correcto. arribita. Zigzag, Aquí, ahí, claro, Zigzag. Entonces ese libro salió salió en noviembre del año 73. correcto. Claro, Se sa- y ¿Sí? ¿Y dentro de este dentro? libro, este libro lo escribió un periodista, espérame, déjame ver, de Sí, apellido Hernán Millas, y lo escribió también Emilio Filippi, que también lo cita Guarello en un artículo de Publimetro para el año 2013, para los 40 años del golpe. Entonces, dentro de ese libro hay un capítulo, digamos, hay un capítulo, digamos, que habla del plan Z, que es el próximo. correcto. Déjame, voy allá, voy allá. Acá está. Plan Z, claro, ahí está el capítulo del plan Z. Mira, lo más curioso, yo lo leí, lo más curioso de lo que dice ahí en esa primera página, primera plana, que todo lo habla en probabilidad. Eso me llamó la atención. Todo lo habla en probabilidad, nada como que eh, dice habría, debería haber, no sé, algo así, no Claro, sé. O claro. sea, Todo me llama mucho la incondicional. atención. Claro, exacto, condicional. Muchos lo dicen condicional, pero yo creo que digamos, el único gran negacionista de este plan Z hasta su muerte fue el historiador Gonzalo Vial, que él escribió un libro respecto de este supuesto plan Z, que el libro blanco, mira, si tú me ayudas, el libro blanco del gobierno, no sé cuánto, si tú me ayudas a buscarlo. Libro blanco de. Oh, me Sí, pillaste. No, no. de Gonzalo Vial, Perfecto, perfecto. De de hecho, de Gonzalo hecho, Vial. de hecho, bueno, antes, bueno, te quiero hacer voy a leer algunos comentarios antes, Sí, pero dale. después te voy a hacer una pregunta sobre qué es el plan Z, para que también, bueno, obviamente yo no viví esa época, no tengo la más mínima idea, algo he escuchado, pero la voz de un experto nos va a poder decir en concreto lo que significa. Glenda Ayala nos cuenta, dice que yo me acuerdo de esas cosas que decían para las elecciones de Tomic, Allende y Alessandri, y no teníamos televisión. Claro que no había nada, que los medios de comunicación eran bien escasos. Claudio nos dice, acá, dice, habían dos programas revolucionarios de izquierda, uno el de Allende y el que señala Bustos, de los cordones industriales que encarnaba el Mapu. Ese sí fue una amenaza real para las clases dominantes de Chile. Aún así, los golpes en el Cono Sur no se producen por una confrontación social, sino por razones más allá de Chile. Y finalmente, Catarina nos cuenta la revolución con sabor a empanada y vino tinto. Esa frase a ti te Sí, suena mucho. sí, ¿De exacto. dónde sale esa frase? Claro, es una revolución socialista a la chilena, pues A obvio. la chilena, ya. Sí, Te eso. entiendo. Con sabor a Como empanada. yo había dicho anteriormente, o sea, la revolución de Allende en palabras simples, era distinta al otro socialismo en el mundo. Allende quería Perfecto. al menos en el método, otro socialismo, la forma de llegar al socialismo, digamos, con otros métodos. Pero mira, me Perfecto. gustaría hacer una Sí, aseveración, corregirle a Palma con lo que escribió ahí. Yo creo que está equivocado con respecto a lo que, sí, lo del mapa, dice textual.
lo que señala Augusto de los cordones industriales que encarnaba el MAPU. No, yo hice un trabajo sobre los cordones industriales y no lo encarnaba el MAPU, sino más que nada lo impulsaba principalmente el Partido Socialista, la ala más dura del Partido Socialista y el MIR, y principalmente la célula del MIR, la célula Partido de Trabajadores Revolucionarios. Ellos fueron, en términos políticos, digamos, los que estaban coordinando los cordones industriales, pero había mucha gente de los cordones que eran simpatizantes de partidos políticos. Más que nada eso, que quería hacer esa corrección a él, porque el MAPU no es tan así, o sea, para nada. O sea, no es tan influyente en un No, 100%. Te no es tan entiendo, te influyente entiendo. el MAPU. O sea, que no, Sí. como que lo quiso encerrar solamente en el MAPU y es mucho más transversal, o sea, es mucho más autónomo, incluso los cordones industriales es mucho más autónomo de lo que creen, lo que la gente cree de la Unidad Popular, porque se crearon, digamos, en términos masivos, posterior al paro de octubre del 72, posterior al paro de octubre. Principalmente, los principales eran el cordón Vicuña Maquena al este y el cordón Cerrillo Maipú al oeste. Esos fueron los Correcto. dos principales cordones que se crearon, al menos en Santiago. Y se dice que habían 31 en todo Chile y 8 acá en Santiago. Entonces, bueno, eso. Bueno, como tú me estás diciendo que te dejé como colgando con el plan Z, mira, el plan Z fue una operación a gran escala para asesinar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas durante una cena en La Moneda, a los altos oficiales del ejército en la parada militar el día 19 de septiembre de 73, o sea, una semana después del golpe. Supuestamente ahí se iba a fusilar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Se iba a asesinar a cientos de familias pudientes de diversas ciudades de Chile. Esto significaba la toma del poder por asalto de guerrilleros cubanos para instalar la dictadura del proletariado. Y también se dice por ahí que Allende quería sacar la bandera chilena e izar la bandera roja y la estrella negra, digamos. Claro. Esto a grandes rasgos el plan Z, pero todo se comprobó que fue un montaje, incluso los archivos desclasificados de la CIA reconocen que fue un montaje. El mismo, digamos, el mismo secretario de prensa de la Junta, Federico Wilgovi, si alguien me ayuda en la pronunciación del apellido, que me he enredado, él mismo reconoce que fue un montaje del plan Z. O sea, no hay Y mayor bueno, análisis, y no hay eso mayor tal vez, análisis de eso. y por eso tal vez Rock and Pop saca después en su canal el Ah, programa Plan claro. Z, en relación a Sí, una sí, sátira, bueno, de hecho muy, muy crítico en términos sociales y políticos, pero bueno, eso es claro. posterior. Claro, también el plan Z consistía en dinamitar los tribunales de justicia, el Congreso y el diario Mercurio, el Congreso y el diario Mercurio, digamos, también dinamitarlo, tras lo cual Allende saldría de su balcón anunciando la nueva República Marxista de Chile, izando la bandera roja en La Moneda, como dije yo anteriormente. Eso más que nada el Correcto. plan Z. No sé si entendiste lo que era el plan Z. Sí, sí, no, lo comprendí no quiero meterme en temas de otros países, pero tal vez el temor que existía tiene relación, por ejemplo, para las personas que no vivimos esa época, tiene relación un poco como lo que finalmente está ocurriendo en Venezuela, tiene que ver un poco con eso, que finalmente Chávez, por ejemplo, modificó la constitución, hizo una serie de reformas, de hecho, hasta cambió el logo de la bandera, que tiene, no es logo, pero el símbolo que tiene la bandera la cambió hacia el lado izquierdo para que mire, creo que hay un animal ahí, que mire hacia la izquierda. Ese era como el temor que existía, pero obviamente era una campaña del terror. Claro, claro. Es como para poder tenerlo como algo más a la vista de las personas que no vivimos esa época. Claro, o sea, el plan Z, hasta el día de hoy, mucha gente hasta el día de hoy usa el plan Z como para justificar el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos. O sea, como que para desviar la atención más que nada. O sea, nosotros, incluso mucha gente justificó la persecución hacia la izquierda social o política porque supuestamente tales personas pudientes estaban en la lista del plan Z, estaban en la lista negra del plan Z. Y Correcto. por eso como que estaba como esa psicología de masa de que ustedes o nosotros, esa dicotomía, ese maniqueísmo, así como que de guerra interior, siempre buscando el enemigo interno, que, que si no fuera por esto, si nosotros hicimos esto para evitar esto otro, como que siempre tratando de justificar las cosas.
correcto. De hecho, mira, tengo acá algunos comentarios. Mira, nos está saludando a Nicolás Frutero. Importante mencionar como orquesta toda Sudamérica en golpes, que también fue una. Oh, Al fin y al cabo fue una política internacional. Esto ya escapa un poco sí, a nosotros como país. claro, había un contexto latinoamericano de golpe de Estado, exacto. 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 Bueno, sigue un poco, Carlos nos dice, el MAPU se radicaliza Sí, post-paro del transporte de sí. octubre del 72. Recordemos que desde marzo del 73 habían dos MAPU, el MAPU Garretón y el MAPU Gamuri. El MAPU Garretón era el más radical, digamos, y el Gamuri más moderado, más conservador, digamos, por decirlo en simple. Correcto. De hecho, también Carlos nos dice, es más, quienes estaban más a la izquierda de la democracia cristiana es la izquierda cristiana, que lo mencionó obviamente Sí, Rodrigo con nosotros. También nos dice acá, Claudio nos dice, ojo con confundir el proceso con lo teórico. La izquierda chilena no elaboró un pensamiento nacional. La UP tiene en sus métodos una gran parte de la teoría de Lenin en estado de revolución, incluido aprovechar las elecciones de forma táctica. Ojo, no es tan chileno y el programa estratégico y teórico es de la UP. Perdón, y el programa estratégico y teórico de la UP. Es cierto, los cordones industriales no son muy autónomos también. claro, o sea, como dice Gabriel Salazar, históricamente Chile siempre ha dependido de ideologías foráneas, pero nunca hemos podido construir nuestro sistema económico, digamos, más autóctono, o sea, más original, no sé, por decirlo de Claro, alguna manera. No sé, como en Argentina, por ejemplo, tiene su propia corriente política que de largo alcance hasta el día de hoy, que el peronismo, por ejemplo. Entonces exacto. Chile siempre ha tenido que depender de ideologías foráneas para implementar ciertas políticas. Por ejemplo, en Chile, Sí, Allende sí, siempre se basó en la ideología marxista en genérico, digamos, general. sí, sí. Eso más que No, nada. no, y eso tal vez tiene que ver un poco también de los fallos que hemos tenido, porque implementar una metodología para una cierta idiosincrasia social, tal vez no es lo mismo implementarla en una idiosincrasia distinta o culturalmente somos distintos. Entonces, tal vez encontrar ese modelo propio ha sido lo complejo. Y cuéntanos entonces, ahora, ¿hacia dónde nos lleva este viaje, Rodrigo? Ahora viajamos 15 años más, 15 años más más, 15 años ¿ya? más, sí, más tarde. Ahora nos ¿A vamos dónde? ahora nos vamos al plebiscito de 1988. Al plebiscito del 88, Claro, correcto. en el que se votaba si seguía Pinochet en el poder 8 años más. Pues todos sabemos, yo creo que todos sabemos eso, es lo que Sí, sí, están sí. conectados acá. Sí, Pues. sí, hubo un plebiscito en el 80 que era netamente, básicamente para una nueva constitución, y dentro de esa constitución se hablaba de que Pinochet seguía en el cargo por 8 años más, y después cuando llegó el año 88, llegó de nuevo la votación para saber si continuaba por otro periodo más, por 8 años más, si mal no recuerdo, 8 años más, o, sí. o volvíamos a un sistema democrático que obviamente era necesario, muy Y ojo, necesario. y ojo que la campaña del no, o sea, respondía a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos estaba muy interesado en que ganara el no. Más que nada como dice Gabriel Salazar, tal vez lo estoy citando mucho. Lo que quería, lo que se buscaba con el no era que lo que querían de Chile era una fachada de democracia, una imagen bonita de Chile, porque la imagen de la historia pinochetera era horrible, o sea, históricamente, o sea, durante casi toda la dictadura Chile no tuvo una buena imagen hacia el exterior. Entonces, para incentivar la inversión extranjera, se buscaba una fachada de democracia. No sé si se entiende, Sí, una sí, fachada de democracia, sí, sí. no una fachada de dictadura, y además Pinochet estaba la imagen de que era militar, todo el tema, y Sí. que No, y buscaba, aparte que ya buscaba el enemigo interno, todo el tema. y también la violación de los derechos humanos no dio para más tampoco. O sea, No, claro, ya era demasiada la impunidad. claro, Mira, acá estoy mostrando de fondo un poco de las campañas del sí y el no, que obviamente claro. hay más información porque es más moderno. Antes de eso tenemos algunos, bueno, Omapu y Mapu Garretón, que era lo que comentabas tú anteriormente. Nos cuenta acá Nicolás Frutero. No, creo que se le perdió el comentario que dice hasta el 98, debe ser el 88. Y también Carlos nos dice, eso demuestra el temor de los sectores populares, como bien señala mi profe. Cuéntanos un poco más de qué pasó, en qué consistió esta campaña del terror del año. Yo ya la tengo un poco más fresca. Claro. No, más que nada enfocarse en la campaña del sí, pues, o sea, decían si ganaba el no, volveríamos al gobierno de Allende, las colas, el desabastecimiento, el caos.
etcétera, etcétera, todos sabemos ya. Sí, sí. Bueno, de Entonces, hecho también era tan invasiva la campaña. Hay unas franjas de donde se muestra abiertamente en el video del sí, burlas a la canción del claro, no. parodia, claro, exacto. Claro, Mira, ahí bien. Germán, yo te dejé una imagen de un afiche de la campaña del sí, como que denostando a los dirigentes de la campaña, no, a los dirigentes de la izquierda, digamos, en el cual sale Lagos, sale Corbalán del Partido Comunista y sale Altamirano del Partido Socialista. Él. Esta misma, que A ver si es. lo puedes acercar un poquito. Mira, Acá está. anda un poco para arriba. Dice textual, los marxistas controlan el no. Comunistas, socialistas, miristas, rodriguistas, la vieja y siniestra Unidad Popular. Como yo dije anteriormente, la campaña de no tenía que estar relacionada sí o sí con lo que era la Unidad Popular. Y se utiliza una palabra clave, la vieja y siniestra. O sea, es Claro. muy curioso que se utilice. O sea, los viejos siniestros siempre va a tener una connotación negativa, obviamente. Los calificativos Sí, siempre tienen que estar fuera de toda discusión. claro, Los claro, adjetivos calificativos no es exacto, correcto eso. No es claro. correcto eso, Mira, claro. y abajo me llama mucho la atención porque dice, como que hace un apelativo al electorado, no, a donde está lo rojo, el color Aquí está, rojo. disculpa, acá está. No, Las está bien. preguntas. ¿Cree usted Sí, claro, que como que apela que al esta es una lector, buena campaña? Claro, claro, está apelando al lector, digamos, más maleable para caer claro, en esta campaña del terror. Dice, ¿cree usted que está en una buena compañía democrática y confiable? Piénselo y decídase, aún es tiempo. Entonces, esta claro, era, como dice abajo ahí, la publicidad de quien apoya en el sí en el plebiscito del 88, dice abajo. claro. No, y de hecho, bueno, los triángulos invertidos también visualmente significan Claro, cosas hacia abajo, todo una psicología a la imagen. claro, claro, exacto. Y, Sí, y, claro, y la campaña del terror en contra del no también tenía como un sentido como moral, o sea, los que, los que querían que siguiera Pinochet 8 años más, íbamos a seguir con, por ejemplo, íbamos a seguir con el derecho de propiedad, íbamos a seguir con los avances económicos, supuestamente, pero a través de privatizaciones, etcétera. Entonces, se apelaba mucho a lo que era la familia, la integridad de la familia, la moral y la buena costumbre, y el no era el caos, era el desorden, era lo inmoral, hasta yo diría lo anticristo. sí, mira, Esa sería la campaña del terror del mira, 88. tengo algunos comentarios en sentido con la campaña del no. Mira, Ya. Jorge Luis nos comenta, nos dice, lo mejor que pudo pasar en ese plebiscito fue la cantidad de artistas emergentes, actores, músicos, etcétera. Sí, es verdad, dio pie a muchas celebridades de la época. Nicolás Frutero continúa también, dice, al comienzo la campaña del no era un fracaso y se basaba en derrocar y cuando cambiaron a la mirada de un nuevo Chile, además de incorporar rostros, comenzó un ascenso sin parar y la derecha tuvo que cambiar también, ya que burlaba su campaña, perdón, ya que basaba su campaña en todo lo previo al golpe. También es muy cierto lo que nos dice Nicolás. Claudio Palma nos cuenta, no fue una ruptura en la historia del intelectual chileno. Por primera vez se unen intelectuales del pensamiento racional, científico, y los publicistas de pensamiento rápido. Esa es una ruptura de marca mayor en el intelectual de izquierda chileno. También nos cuenta Carlos, nos dice, recuerdo muy bien en las elecciones donde fui vocal de mesa. ¿Qué edad tiene Carlos? Yo siempre me he preguntado lo mismo. Recuerdo muy bien en las elecciones donde fui vocal de mesa en la primaria. En las generales fui apoderado de mesa y trabajé bastante en el puerta a puerta. Y bueno, Claudio nos cuenta, uno de los financistas de la campaña del no fue George Oh, Soros, eh. que hoy en día pega mucho, hoy en día Sí, sí, está contingente. claro. Y al final, esta campaña de terror finalmente no resultó, de hecho, el no perdió. O sea, disculpa, El al sí revés, el perdió. no ganó, el sí perdió, El no claro. ganó, claro. El sí Bueno, perdió. Sí, claro. lo que pasa es que también la Claro, elección de sí y no también tiene una psicología, que el no es negativo y se lo vamos a dar al rival. claro, También recordemos tiene. que la campaña del no era como bien curiosa porque, claro, como tú dices, pues, tienes que votar no en negativo, digamos, entre comillas, pero tienes que apelar a un sentido de alegría, de sin violencia, de derrotar al dictador por la vía pacífica electoral. Exacto. Exactamente, tú estás en la razón, sí.
Exacto. Y bueno, Jorge Luis nos pregunta, o sea, Jorge Luis Ford que nos cuenta, ¿la alegría llegó? Pero, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero sí yo, al menos esto es algo más personal, me gusta ver los números, sí, estamos mucho mejor hoy que antes, y indudable, Sí, pero tuvo un costo, obviamente, y un costo que históricamente, por lo que yo he conversado con varios historiadores, siempre en Chile se ha privilegiado la economía a toda costa y a cualquier exacto. costo. De hecho, bueno, tú puedes saberlo mejor que yo, pero por ejemplo, temas líderes como Manuel Montt, que siempre se privilegiaron, tuvieron muchas matanzas. Bueno, me estoy yendo un poco atrás, pero efectivamente, ¿a qué costo? No sé, pues eso lo tiene que ver cada uno, pero objetivamente, no sé, alegría con un sabor a algo. Ahí hay que encontrar ese, qué sabor te gusta a ti. Claro, no sé si escuché mal, pero dijiste Manuel Montt. Yo diría que Pedro Montt, que en Ah, el gobierno disculpa, de Pedro él, Montt. Sí, Pedro sí. Montt, disculpa. Pedro No, Montt. no te preocupes si son familiares. No. Pedro Montt, en el gobierno de él fue la matanza La del matanza, Santa María de Iquique. exactamente. Sí, y Pedro Exactamente. Montt. Sí, y fue en el siglo Entonces, XX, principio del siglo XX. tal cual. Entonces, Rodrigo, entonces ya esta campaña, bueno, me he dado cuenta que de los cuatro ejemplos que has dado, la única campaña que tuvo relativa efectividad fue la del Plan Z, porque Sí, en el primer ejemplo, la campaña del terror no resultó, en la campaña del 70 tampoco, de hecho ganó Allende. claro. Al parecer el plan Z sí resultó porque permitió Sí. extender el periodo de Pinochet, pero ya en el no ya también falla. ¿Hay algún patrón porque ya eso es cerrando el siglo XX o ya en el siglo XXI esto cambia, tiene más efectividad? Claro, me falta un caso nomás, pues digamos, ¿Ya? sería el último sería que voy a exponer, sería el de famoso y recordado, me da risa un poco, Chilezuela, que es un francés. Chilezuela. Chilezuela, Perfecto. Mira, el antes caso que de entremos a Chilezuela. Chilezuela, Sí, disculpa Rodrigo, oye, los claro. comentarios están ardiendo, Dale dice, nomás, dale nomás. el Sí, acierto de Tironi fue no confrontar el discurso racional de la modernidad y del miedo a perderla de sí. Él no negaba la modernidad del modelo y ofrecía expandirla. Mira, Nicolás nos trae un dato freak, dice, por eso la clase política para la nueva, tengo una mancha en la pantalla, iba a decir nueva en comillas, no era comilla, era una mancha. Dice, el dato freak, por eso la clase política para la nueva constitución se usó apruebo o rechazo, ya que su analogía haría polarizar más este claro. proceso, porque ya un sí o un no tiene mucha historia, es verdad, el sí y el no tiene una carga histórica Sí, importante, era necesario cambiar la opción. exacto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que no se incluyera así, no la nueva constitución, sino que apruebo y rechazo, estoy totalmente de acuerdo con eso, con esas palabras, digamos. Porque sí, claro, tiene un peso histórico muy importante, una carga histórica importante, Y muy reciente, muy reciente, sí, y sí, muy muy reciente. reciente. Sí. Mira, acá Carlos me está aprovechando de pegar el machetazo. Manuel Ah, sí, Montt, pero Manuel Montt tuvo que enfrentar dos crisis y motines populares. Ya exacto. me está tirando un salvavidas. Gracias, Carlos. Oye, Rodrigo, cuéntanos entonces este caso del Chilezuela, que esto es muy contingente y muy cercano, ya todos lo Sí, vimos, que fue sí, para la claro, última sí. campaña presidencial entre Alejandro Guillermo y Sebastián Piñera. Claro, principalmente esto se difundió para el balotaje, como se dice en Argentina, para la segunda vuelta, en el cual estaban las dos opciones, pues Alejandro Guiller y Sebastián Piñera, pues, Correcto. en el cual, y tiene algo en común esto, con lo que pasó, por ejemplo, en la guerra de dos lados, en el contexto de la campaña de 1920, en el cual a Arturo Alessandri lo culpaban de implementar el comunismo, o en el peor de los casos, el anarquismo, si salía elegido presidente, pero había un contexto internacional, que era la revolución bolchevique. Bueno, en ese tiempo estaba en pleno proceso de guerra civil, Rusia, la Unión Soviética, bueno, en ese tiempo era Rusia nomás, entonces, en ese tiempo se apeló a un contexto internacional. Se- Porque Alessandri era reformista en ese tiempo, quería cambiar las cosas, digamos, al menos en el sentido laboral. Entonces, como que yo hago un símil con lo que pasó ahora en el 2017, invocando un contexto internacional, o sea, el gran contexto internacional, el gran centro del mundo, tiene que ser Venezuela, sí o sí.
En eso Sí, apeló la campaña de Piñera y de los personeros políticos que apoyaban a Piñera, po. O sea, el sí, centro del mundo, el centro de la miseria de las cosas tiene que ser Venezuela. Y yo lo relaciono esto con un concepto médico oftalmológico que se llama hipermetropía. O sea, los chilenos, o sea, esta campaña a favor de Piñera, para que ganara Piñera, se basaba en lo que los médicos llaman hipermetropía. O sea, tú ves mucho mejor de lejos que de cerca. No ves lo que pasa acá en Chile, pero ves mucho mejor lo que pasa en Venezuela. Entonces, como claro, que la campaña electoral como que se fue orientándose a Venezuela, como que se debió la atención hacia Venezuela, lo que pasa en Venezuela. Sí, y se intentó hacer un símil entre Alejandro Guiller y Nicolás Maduro. Incluso ahí Germán tejió una imagen, sí, una imagen ahí del que iba a ser el futuro canciller de Piñera, el escritor Roberto Ampuero. Roberto, creo que el nombre es Roberto. sí, sí, es un Un retweet. Twitter que, un- exactamente, que nos compartió acá, te lo muestro ahora. ya. Acá está, acá está. Claro, Sí, ¿cierto? Sí, mira, ¿se puede acercarlo un poquito? por supuesto. Por supuesto, este es un tweet que Roberto Ampuero, no sé si se lee mejor ahí, espérame. Más abajo. Ahí está. El tuit de Roberto Ampuero. Dice, Nicolás Maduro respalda al compañero Alejandro Guiller. Dice textual, esto no es campaña del terror, sino lisa y llanamente campaña del chavismo y castrismo en favor de Guiller. Bueno, Claro, ahí, mira, acá podemos leer, o sea, lo que dijo Ampuero se basa en lo que dijo acá supuestamente el Twitter de Maduro, que dice, todo mi incondicional apoyo al compañero Alejandro Guiller, precandidato bolivariano a la presidencia de Chile. ¿Y qué pasó después de eso? La otra imagen sale. te lo muestro ahora. Sí, no te preocupes. El mismo Roberto Ampuero reconoce que el tuit no era de Nicolás Maduro y era un tuit desactualizado. Dice acá Roberto Ampuero, textual. Efectivamente, me informan que este supuesto mensaje del dictador Nicolás Maduro no corresponde a la realidad y lo incluí en el fragor del debate tuiteriano. Lamento haber inducido errores a quienes no me leen y pido la disculpa del caso Roberto Ampuero. Y ahí está lo que yo había leído anteriormente. Claro, O sea, hicieron su el propio tweet. mismo, claro, el mismo Roberto Ampuero reconoce su error, no sé si habrá hecho error, si habrá sido error, eso lo dejo a interpretación de cada uno, pero o sea, los mismos personeros que hacen esta campaña del terror reconocen que se equivocaron, pero lo malo de esto, digamos, que eso quedó en el consciente colectivo del electorado. Ese fue Sí, el tema. Porque estas disculpas de Ampuero no quedaron en el consciente colectivo. No, la gente no se sí, acuerda de eso, de las sí, disculpas, es lo de menos. Lo que exacto. importó, lo que importó es relacionar, hacer un civil entre Alejandro Guiller y Nicolás Maduro. Entonces mucha gente cuando fue a votar fue pensando en eso. Ah, no, Alejandro Guiller es lo mismo que Nicolás Maduro, independientemente del país, del contexto, de los recursos naturales de cada país, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el concepto, me acuerdo que la diputada que era atleta, Olivera, Sí, Olivera, Erika, sí, Erika Olivera, ella creo que en un programa de televisión ella había hablado de que Chile se convertiría en Venezuela en caso de que se le diera a Alejandro Guiller. Y un militante UDI aplicó ese concepto en un tuit, si no me equivoco, que dijo, algo así, dijo, Chile se va lamentablemente a convertir en Chilezuela. Él el que aplicó él el que acuñó ese concepto de Chilezuela. Entonces ahí toda la perfecto. gente, y eso se prestó para ironías, para sarcasmo. Sí. No, y Incluso hay fue, gente que, incluso hay gente que hacía este sarcasmo y gente la gente sabía que era sarcasmo, pero igual creía, no sé, es como que el ser sí, humano es como muy quisquilloso, es como que es fácil, es como que sabe que es mentira, pero igual las cree, no sé, como el ser humano es sí. así, ¿entiendes? Sí, Psicológicamente es así. sí, muchas veces nos gusta creer lo que queremos creer. Mira, Nicolás nos cuenta, lo mejor para Piñera fue tener a Guillermo al frente. Hizo que un porcentaje de los votos votaran por el menos malo. También tenemos acá a Claudio Palma que nos Sí. cuenta, ahí sí, me reservo mi opinión sobre los resultados de la transición porque tiene un final abierto. No se sabe el destino del modelo chileno. Solo señalar que quienes representaron
a la Jacobina de la UP, también representaron a la Jacobina en el primer gobierno de la Concertación. En el primero estuvieron a la izquierda de Allende y en el gobierno de Elwin a la derecha en lo económico de la DC, todos ex Mapu. Correa, Tironi, Brunner, etc. Brunner. Y Carlos Gallardo nos cuenta, era idiota esa campaña, en segunda vuelta la consigna política era todos contra Piñera. No, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con el compañero que dice que es idiota, o sea, estoy en contra de algo, pero no tengo una propuesta propia. Totalmente de Claro, acuerdo. Sí. correcto. Y estos 5 ejemplos que nos mostraste, Rodrigo, con mucho detalle, se engloba también en parte, ¿tiene algún vínculo con el populismo o son temas netamente separados para lograr un objetivo mayor? ¿O están vinculados de alguna forma? No se relacionan con el populismo, digamos. Como yo dije anteriormente, son campañas comunicacionales en los grandes medios de comunicación para incentivar cierta conducta colectiva, digamos. Pero principalmente, me habías preguntado cuál es digamos, el común denominador de estas campañas del Sí, terror. el patrón. Claro, el patrón, claro. Yo diría que principalmente se da en periodos electorales, Correcto. principalmente, y en el cual se intenta polarizar a la ciudadanía, al pueblo. Entonces, Busca el poder. ¿cómo? En búsqueda del poder siempre. Ese es Sí, como sí, el exacto, objetivo sí, principal, a toda sí, costa. claro. Sí, o sea, principalmente esto se dio en periodos electorales, y como fue el plan Z posterior a un golpe de Estado, digamos, para justificar la dictadura, la violación a los derechos humanos, la cantidad de años que tuvo Pinochet, hacer una nueva constitución, Sí, etcétera, etcétera, tener policía secreta. sí, Entonces, claro, o sea, ese fue el objetivo principal de la dictadura, o sea, crear o sea, para empezar a tener ciertas políticas, tienen que tener un justificativo para la gente, para que no creas que tú eres completamente malo, sino que tienes que verle el lado bueno, digamos. correcto. Y para las próximas elecciones, que ya queda menos de la mitad del periodo de Piñera, considerando la polarización, entre comillas, que existe en Chile, digo entre comillas porque todo plebiscito se debe a que hay una fractura social. Puede ser en la misma sociedad o entre la élite y la sociedad. Es una fractura de una u otra forma. ¿Cómo vislumbras, crees que volvamos a esta vieja estrategia del terror a toda costa ya cuando llegue el momento de hacer este plebiscito que probablemente por la pandemia se va a retrasar mucho tiempo? Claro, sí, o sea, yo veo el plebiscito ahora súper polarizado, con mucha campaña del terror, o sea, sin lugar a dudas. Y no sé, lo que yo estoy en desacuerdo es el tema que este nuevo Congreso Constituyente o Convención Constituyente sea un Parlamento 2.0, o sea, con la misma modalidad electoral de un Parlamento común y corriente, digamos. Pues ese es mi principal temor, pues, que no haya una igualdad de trato, digamos, entre independientes y los militantes de partidos políticos para ser constituyentes, digamos. Ese Sí, es mi sí, principal temor, pues, sí, principalmente eso. entiendo. De hecho, hay un tema relevante con respecto a la forma en que se va a ejecutar la nueva constitución en caso que gane un apruebo, porque está la convención constituyente y la mixta. Exacto. Y bueno, la mixta tiene que ver con que bueno, siempre van a estar involucrados en ambas opciones, como que te Sí, cerraron el abanico de posibilidades, y porque los sí, dos lo acomodan a la élite, que esto va más allá de izquierda a derecha, esto es como élite política como tal. Entonces, porque en exacto. ambas opciones van a estar presentes con un cupo al menos del 50%. Claro, exacto. Y a propósito de la campaña, yo dije que ahora actualmente estamos influenciados por la campaña del terror, en lo que es el plebiscito ahora que se corrió para octubre. Incluso yo dejé ahí un bonus track, una imagen Sí, te la que comparto. publicó una parlamentaria de Sí, apellido de Hoffman. Hoffman. Mira, no quiso publicar el video porque el video era muy ridículo en realidad. Acá está. Y esto lo publicó a fines de abril. Mira, anda un poquito más abajo para que vean Sí, la sí, fecha. acá está. 29 de abril del 29 de abril 2020. de este año. Claro, para que no piensen que los historiadores solamente pensamos en el pasado, sino que también pensamos en cosas contingentes, y para que veamos que
hay un patrón en común en muchas cosas. Miren, dice textual, escalofriante. Esa es la distopía que buscan, acabar con la democracia y que reine el caos. El caos, los mismos conceptos que utilizaba Pinochet, contra Allende, etc. El video lo deja claro. Ese es el camino para escribir una nueva historia. No estoy dispuesta. Yo rechazo. Pero el video es como, ahí te muestra a Santiago como que se está quemando, como que Ah, van a ya. invadir los alienígenas, ¿no? Una Ciudad cuestión Gótica. totalmente, claro, algo totalmente fuera de sí, o sea, no, o sea, es como para niños chicos, así, para convencer a niños chicos de aquello. Sí, esperemos que nuestra sociedad esté un poco más a la altura, considerando las condiciones de educación, de conocimiento, y que no es necesario pagar una universidad. Está en YouTube, está en distintas plataformas, el Sí. conocimiento es libre, que eso es lo mejor de esta época. Aprovechemos, yo creo, como sociedad de estudiar, de leer, de ver videos, y también es súper válido, y documentarse para tomar una opinión propia. ¿Sí? Yo creo que eso es lo bueno de esta situación, que tenemos una oportunidad para estudiar. Cuando el plebiscito era en abril, y esto fue decretado como en diciembre, muy encima. Yo creo que aprovechemos esta oportunidad de poder estudiar, de poder aprender un poco y poder tomar una opinión propia de cómo te gustaría. Yo, el mejor eslogan que tengo yo con toda esta situación del estallido social, que ahora está en pausa por la pandemia, es que hay que pasar de la protesta a la propuesta. Y yo creo que en Chile está lleno de profesionales como Rodrigo, como todos los exponentes con los que hemos conversado, que tienen propuestas, tienen ideas, tienen conceptos, y no están lejos, tal vez no salimos en televisión, pero sí estamos a disposición, y se notó mucho cuando la televisión entrevistaba a la gente en la calle. Hay muchas ideas en la calle, tenemos que encontrar la forma de tomar nuestra propuesta propia, y seguir adelante con ello. Así es la vida, en el sentido de que yo sé que ir a votar no va a hacer que uno deje de ir a trabajar el otro día, pero las Exacto. condiciones de ese voto pueden hacer que tu contexto para ir a trabajar sea mejor o peor. Ese es como Totalmente de acuerdo contigo, Germán. Totalmente de acuerdo. O ese es sea, como el ahora, punto. como tú decías, o sea, antes los profesores tenían una enciclopedia así de, no sé, como de 500, 1000 páginas El para pequeño de la luz. informarse, para estudiar, claro, pero ahora está internet al alcance de la gran mayoría de los chilenos, o sea, todos tenemos mucho más a mano, está todo mucho más instantáneo, y en ese sentido la globalización ha sido una ventaja en el sentido más que nada de internet, o sea, ahora tú te puedes conectar por vía Zoom, Sí, por todas las plataformas que existen ahora con una persona del extranjero, fácilmente teniendo internet. O sea, es una exacto. revolución tecnológica en la que estamos ahora, en el cual hay que saber utilizarla, las plataformas para autoeducarse, digamos. Exacto. Correcto. Bueno, Rodrigo, mientras tanto, manden sus últimos comentarios para ir despidiendo. Yo la verdad es que no sé si quieres algo más para cerrar, para irnos despidiendo, Rodrigo. No, ¿Agregar eso algo sería, pues, lo único que te podría decir, que gracias por el espacio, pues, gracias por promocionar el blog. Espero que tener harta audiencia ahora y que sirva como lección de que no hay que guiarse por las campañas del terror, que a mucha gente en realidad la cree, le asusta, se rumorea muchas cosas que no son verdad. Mucha gente se deja guiar por videos en YouTube que está muy manipulado. Entonces yo le diría a la ciudadanía en Chile que te informe bien, vea las fuentes, quién lo dice, por qué lo dice, etcétera. Que vea la información por distintos medios, o sea, que no se deje guiar por los grandes canales de televisión, TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, sino que vea otros canales alternativos, que no siempre están guiados por un cerco mediático. O sea, en Chile, desde hace mucho tiempo tenemos un cerco mediático muy importante y mucha gente no lo percibe. Pero yo me he dado cuenta de eso porque yo he tenido la suerte de estar informándome en distintos medios. O sea, yo igual no tengo ningún problema en leer La Tercera, el Mercurio, pero siempre trato de contrastarlo con lo que dicen los otros medios alternativos, los medios más chicos, lo que les cuesta más surgir, etcétera, etcétera.
Listo, entonces, Rodrigo, muchas gracias. Sí, Bueno, por decir a los video escuchas, a los audio escuchas de Spotify también, bueno, este video se va a subir a YouTube, también a Spotify. Estamos saliendo los días miércoles a las 9:30, los sábados también un poco más temprano. Aún no tenemos un horario definido, 6 de la tarde, 7, lo vamos a ir publicando por las redes sociales. El día sábado más de entretención. Los días miércoles son el late de nosotros, que es donde hacemos un late y conversamos alguna idea que te pueda interesar, contáctate con nosotros y la podemos exponer así como les puso Rodrigo. La próxima semana ya tenemos agendado vamos a tener un abogado también que nos va a acompañar, él nos va a ayudar a resolver algunas dudas, quiere exponer sobre temas legales, temas de financiamiento, temas de créditos, cómo verlo desde el punto de vista legal, también puede ser muy útil para que piensen sus preguntas y puedan también participar con nosotros. Bueno, nos pasamos harto, pero estuvo muy entretenida la conversación, Rodrigo. no, Le claro, agradezco a todos sí, claro. la sintonía y mucho éxito a todos. Mira, quedan 2 comentarios más. Ah, ya. Vamos a lanzar lo último ya para cerrar. Claudio Palma, recuerda que a la vuelta a la democracia había más lucha armada en la UP, FMR, Lautaro, Atentado Guzmán, etcétera. No hubo retorno autoritario, ¿ves? Por eso digo que los nuevos autoritarismos no se producen por razones de caos, confrontación o extremismo. Puede ser una razón, pero no la principal. Es la opinión de Claudio Palma. Nicolás Frutero merece un capítulo de Balmaceda totalmente, Sí, es eso es uno de, verdad, eso es verdad. es uno de mis capítulos preferidos de la historia. Me gusta mucho, bueno, que dio paso también a la época parlamentaria y ya llegando Claro. a 1920, retomando un poco con el primer ejemplo que dio Rodrigo. Carlos Gallardo, comparto, Balmaceda es un punto interesante. Así que, bueno, ya nos están dando un poco de tema. Gracias, chicos, a todos. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, 9:30, sábado en la tardecita. Redes sociales avisa y Ya. para que nos riamos un poco y los días miércoles algo más serio. Escríbanos al correo, sigamos la idea, @gmail.com para que puedan mostrarnos su idea, nos coordinamos y tal como lo hizo Rodrigo, podemos salir en pantalla. Muchas gracias, chicos. Mucho éxito. Chao a todos. Chao, cuídense. Gracias.